No estaba muerto, andaba de parranda. Bienvenidos sean otra vez a un nuevo tutorial de sistemas de información geográfica. El día de hoy vamos a ver un tema que en particular se me hace muy interesante, muy completo, muy padre. Y bueno, viene respecto a la geografía. ¿Qué es la geografía? Bueno, la geografía la considero una superciencia. Engloba muchos estudios, muchas subciencias, se podría decir, o muchas ramas. Y bueno, hoy vamos a conocer algunas de ellas. Y bueno, algunas definiciones nos dicen que la geografía es la ciencia que estudia las características de la Tierra en relación con la sociedad. Y bueno, este estudio los tenemos los físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales, considerados a partir de su distribución en la superficie terrestre. Y claro, sus interrelaciones. Bueno, para el ingeniero ambiental, la geografía es una ciencia básica que le ayuda a resolver una serie de problemáticas. Bueno, básicamente es su principal herramienta, diría yo. Y bueno, se puede dividir en geografía física, humana y en técnicas geográficas. Ya estamos familiarizados con algunas ramas, por ejemplo, climatología, hidrología, biogeografía, no es más que la ecología. Bueno, esto es más social, económico, político, representado en un mapa, se podría decir. Y por último tenemos las técnicas geográficas. Ya también estamos familiarizados con algunas de ellas. Y bueno, el día de hoy nos vamos a ocupar en geografía estadística y bueno, pues también, ¿por qué no?, geografía matemática. Bueno, ¿qué nos trae el día de hoy? El día de hoy vamos a analizar, vamos a comprender lo que es el Principal Component Analysis, también conocido como PCT, Principal Component Transformation. Y bueno, en español, análisis de la componente principal. Esta herramienta estadística nos es útil también en el área de la geografía. Alberts menciona que es un método empleado para el mejoramiento de imágenes por medio de la creación de un nuevo dataset, el cual concentra información clave en menos bandas. O sea, en pocas palabras, reducir el número de bandas y mantener la información clave, ¿no? Y Weirs menciona que para aplicaciones multitemporales es excelente para la identificación de cambios. Por ejemplo, Tala, en vez de hacer una clasificación y después analizar, podremos directamente aplicar un principal component. Y bueno, ¿qué es un análisis de la componente principal o una principal component transformation? Tenemos aquí tres imágenes. Una del 2002, 2003 y 2004 de izquierda a derecha. Y bueno, supongamos que aplicamos un análisis de la componente principal de las dos primeras imágenes. ¿Qué es lo que nos hace esta herramienta? Lo que hace es un gráfico de correlación. Como las dos imágenes se supone que algunos de sus píxeles tendrían una buena correlación, todos los puntos son graficados en un gráfico de correlación XY, donde en X se pone una banda y en Y otra banda. Y bueno, se grafican los puntos, un gráfico de dispersión, y nos va a dar aquí dos componentes, y de ahí viene el nombre,
Principal Component Analysis, ¿qué es esta? Ok, vamos por pasos. Supongamos que analizamos la imagen del 2002, la correlacionamos con la imagen del 2003. Habrá áreas en las que la correlación sea alta, significa que no hubo muchos cambios, por ejemplo en este caso en la cobertura del suelo, y habrá áreas que sí cambiaron drásticamente, por ejemplo que se inundaron. Y bueno, aquí lo podemos ver en esta elipse donde se concentra la mayoría de los datos. Tenemos aquí la componente principal, dice áreas sin cambios, o sea que la mayoría de los datos se va a concentrar aquí. Si nos fijamos, pues en sí la mayoría de los píxeles están ocupados por agua, ¿no? Y bueno, de un año a otro no cambió. Y también tenemos acá otros puntos sin tanta correlación. Por ejemplo, áreas con cambios son áreas con baja correlación. En 2002 tenemos cuerpo de agua en la parte, agua aquí en la parte sur. Y en el 2003 ya se convirtió en Riviera, se podría decir. Al igual este lado, en el 2002, donde teníamos vegetación antes, ahora tenemos área inundada. Entonces esas áreas tendrán una menor correlación, estarán menos correlacionadas respecto una de otra. Y bueno, el análisis de la componente principal se basa en eso. Mide la varianza de los datos, esta varianza, respecto a la componente principal. Veamos más ejemplos. Bueno, como yo les dije, la información es graficada en un gráfico XY de puntos. Y bueno, una elipse es calculada alrededor de los puntos, bueno, por lo menos de la gran mayoría. Y bueno, se traza un nuevo eje, que ese va a ser nuestra componente principal. Y bueno, esta línea se traza porque es el transecto, el mayor transecto que puede dibujar en esta elipse. Y bueno, ahí está la componente principal, es el nuevo eje. Ese va a ser nuestro nuevo eje de las X. Y de la misma manera se puede trazar un nuevo eje, que en este caso va a ser nuestro eje de la Y, y se traza en los puntos más cortos de la elipse, ¿no? En la parte más angosta de la elipse. Y bueno, eso va a ser nuestra nueva Y. Y bueno, en este caso, la primera banda se le considera el eje de las X, y la segunda banda se le considera el eje de las Y. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, resumiendo, el Principal Component Analysis, análisis de la componente principal, no es más que la medida de la varianza de los datos respecto del nuevo eje trazado en base a la elipse, y esta elipse a su vez dibujada en base a la dispersión de los puntos. Ahora sí, veamos un ejemplo práctico, no sin antes contextualizar. En México, en el año 2012 se dio una sequía extraordinaria. Como pueden ver aquí, casi un 90% del territorio nacional estuvo bajo una sequía moderada, y hasta un 30%, 25% bajo sequía extrema. Y bueno,
sequía extrema, sequía moderada, sigue siendo sequía, escasez de agua. Y bueno, tengamos en cuenta que en el 2011 hubo una sequía muy dura y bueno, no llovió en el año 2012, por lo tanto, el año 2012 fue un año relativamente seco. Y posteriormente, en el año 2018, pues se le considera un año bueno, sin tanta sequía comparado con el 2012. Ok, ahora me imagino que ya se imaginarán, ahora creo que ya imaginan de qué va esto. Vamos a comparar cómo es que la sequía afecta una cuenca hidrológica, bueno, tomando en cuenta el NDVI. Ok, aquí ya contamos con dos imágenes satelitales. Bueno, dos bandas, ya son las bandas NDVI, una es del año 2012 y otra es del año 2018 para la cuenca del Tesorero en Jerez, Zacatecas. Y bueno, comparemos primero las dos imágenes a ver qué podemos deducir. Creamos una rampa de colores apta, ad hoc. Bueno, primero observemos el NDVI del 2012. Para empezar tenemos valores más bajos de NDVI, lo que nos refleja la baja actividad fotosintética relacionada con la poca disponibilidad de agua. Y bueno, centrémonos en esta zona. Si se fijan aquí, está muy... Bueno, estos son bosques. Lo rojo con mayor actividad fotosintética es bosque. Y bueno, lo azul se le considera agrícola. Y el menor en DBI, pues suelo descubierto, ¿no? Pero si comparamos con la imagen de un año con precipitación normal, podemos observar que el NDVI no es tan bajo en esta zona. Está en el orden del 1, por ejemplo. Pero acá sí baja drásticamente, ¿no? De igual manera, observemos aquí esta zona. Esta zona de aquí, en el año 2018, tenemos un NDVI relativamente alto que comparado con el de 2012 podemos observar cómo se vio afectado drásticamente, ¿no? Pixel value menos 26, imagínense, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que ambas imágenes fueron tomadas en el mismo periodo, hace diferente año, fue aproximadamente en época de estiaje para ambas imágenes. Y bueno, el comparar a estas dos imágenes en DVI nos puede decir qué áreas son más propensas a sufrir cambios bajo estrés hídrico. Y eso lo podemos realizar con la ayuda de un Principal Component Analysis. Y es muy sencillo. En este software de maravilla tenemos una herramienta para calcular directamente, geográficamente, geoespacialmente, nuestro análisis de la componente principal. Agregamos nuestras dos bandas. Aquí nos pide el número de componentes principales, o sea, ya lo dijimos, el nuevo eje de las X y el nuevo eje de las Y. Y bueno, vamos a ver qué sucede.
Ya saben, démosle un tiempo para que trabaje. Y bueno, he aquí el resultado. Como les mencioné al principio, el análisis de la componente principal no es más que una medida de la varianza de los datos respecto a la componente principal. Y bueno, aquí podemos ver que la componente principal son valores con alta correlación, por ejemplo los bosques, donde la varianza será significativamente menor que si comparamos áreas donde se dio un cambio o hubo baja correlación entre el mismo píxel para la diferente, la misma área, la misma zona de diferentes imágenes. O sea, el mismo píxel de diferentes imágenes. El mismo píxel XY de diferentes imágenes. Y bueno, analicemos nuestros resultados. Ok, aquí los valores más altos son los valores que tendrán una mayor varianza. O sea que varían más, están más dispersos respecto a nuestra componente principal. Y bueno, como ya lo mencionamos, hay dos componentes principales. Ahorita estamos observando la primera. Si quisiéramos ver cómo es la varianza respecto al segundo componente, o sea que es el eje de las Y's, simplemente nos enfocamos, tenemos aquí a banda 2 y aplicamos. Y de la misma manera, este también es un gráfico que representa varianza, pero el que nos interesa es el de la componente principal. ¿Cómo varían los datos respecto a la componente principal? Y bueno, este mapa ya nos es muy útil. Por ejemplo, aquí podemos identificar que estas zonas son muy propensas a cambio bajo estrés hídrico, posiblemente por su alto nivel de erosión. Y bueno, esto se podría relacionar con algún tipo de riesgo de desertificación. Y bueno, áreas con una baja varianza son áreas más estables, en este caso es bosque. Y bueno, si se fijan aquí en el lago, bueno, la presa apareció con una gran varianza, porque efectivamente en el 2012 el lago estaba completamente, no, la presa estaba completamente seca, y en el 2018 ya se nos incrementó el nivel del agua, y bueno, ese cambio nos da la varianza, ¿no? Y bueno, esto de aquí es una nube, omítanlo. Vámonos aquí a esta zona zona agrícola, donde es muy productiva, donde también obtuvimos un riesgo, bueno, una varianza relativamente alta, pero bueno, es claro que esta zona es la que presentó una mayor varianza. Y bueno, esto es el análisis de la componente principal. Traté de hacerlo lo más entendible posible, no me metí mucho en cosas estadísticas, más sin embargo se entiende muy bien lo que es una varianza, lo que es una correlación, lo que es una elipse en un gráfico de puntos. Y bueno, ya comprendimos lo que es la componente principal, y en base a esa componente principal pues, tenemos la varianza de los datos. Bueno, espero que este video les haya sido útil. Trataré de generar material un poco más seguido. Y bueno,
Estoy para servirles y si alguno de ustedes quiere que haga un video en especial, con gusto lo vemos, ¿ok? Que la pasen excelente y nos estamos viendo pronto. Saludos.